hoy tengo el placer de presentar a Daniel Feldman, que es una persona que queremos mucho en la facultad, es un gran colaborador con todos los procesos de cambios de plan que hemos hecho en la carrera. Además de, bueno, voy a leer brevemente su... ¿No ves nada? Sí, voy a leer el CV muy cortito que tengo de Daniel, para que sepan con quién estamos. Daniel es licenciado en Ciencias de la Educación, se desempeña como profesor de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se especializa en didáctica y currículum, es profesor de la carrera docente, también en la materia de currículum, Daniel, currículum universitario, en la carrera docente, también es asesor en FADU en temas, como les contaba, participó en todos nuestros planes de estudio, fue fundamental su participación en todo el desarrollo y cambio, digamos, de estos planes de estudio, en estas articulaciones que hicimos con cada una de las carreras para poder generar todos estos cambios que fueron necesarios para pensar los diagnósticos, generar, digamos, todas esas instancias. Particularmente tengo muchas ganas de... perdón, me va a matar. Bueno, particularmente tengo muchas ganas de participar de estas conversaciones. Ahora nos va a contar bien Daniel de qué se trata esta actividad que vamos a hacer. Yo tengo un mate para compartir, así que si quieren ahora lo preparo y lo vamos pasando. ¿Les parece? Bueno, y te dejo el micrófono a vos porque así explicás y yo me quedo con el otro para ir pasando. Bueno, la verdad no hay mucho que explicar. Cuando me invitaron a participar de la actividad, pensé un poco, no tenía ganas de dar una charla, ni una conferencia, ni nada que se le pareciese, o una clase, nada de eso. Sino que dije, bueno, hagamos una conversación sobre temas sobre enseñanza. La verdad que todos los que estamos acá enseñamos, de alguna manera lo hacemos, con formación profesional previa o sin ella, pero lo hacemos. La enseñanza, por otro lado, es una vieja práctica, digamos, la humanidad es posible por la enseñanza. Algunos piensan en realidad que los sistemas educativos son posibles porque lo que hacemos en ellos es nada más que la extensión de cosas que hacemos fuera de ellos, antes, y que los seres humanos por algún motivo sabemos hacer, sabemos enseñar. Es cierto que cuando uno está en el sistema educativo la cosa se pone un poquito más complicada que la enseñanza incidental o contextual que se hace todo el tiempo en la crianza, en la transmisión de oficios, en la vida social en general. Digo, hay transmisión sistemática de gente que sabe cosas, gente que no las sabe o las sabe menos. O sea que ese no es un problema. Parece que cuando entramos al sistema educativo la cosa se complica un poco más porque la enseñanza ya pierde contextualidad y gana artificialidad. Y este es el problema que tenemos que resolver. Cómo transmitimos cosas que suceden en contextos prácticos fuera de los contextos prácticos, en situaciones artificialmente diseñadas solo para que pase eso. Y este es el problema sobre el cual, bueno, les propondría hablar hoy en torno a los problemas, dificultades y que tengan ustedes o que los motivó a venir acá. Yo creo que cuando a medida que se vaya desovillando la charla, yo tengo igual un par de preguntas, o sea, me averigüé antes, digamos, qué tipo de cosas podrían valer la pena preguntar en una instancia de estas, así que tengo un par de cosas para discutir con ustedes o para conversar con ustedes o para pedir opinión de ustedes que me inquietan respecto a la enseñanza de una facultad de diseño, y el resto es totalmente abierto. Por eso me decían hay que usar el micrófono, hace difícil porque va a tener que circular, nos piden que cada uno que hable use el micrófono para que quede registro. O sea, piensen lo que dicen porque va a quedar registrado. Sí, por eso. Yo lo voy a tratar de ayudar. Si vemos que se convierte... Sí, si se pone muy ping-pong, por supuesto vale la pena respetar el ping-pong. Vamos viendo cómo lo llevamos. Y dejamos el micrófono. La última cosa que quiero decir antes de empezar es que el otro día en esta misma sala se dio el curso de la especialización que empezó esta semana. Y yo dije algo que algunos no me miraron, lo que se dice bien precisamente. Como estamos hablando de currículum,
planteé que el currículum es algo difícil de cambiar en cualquier institución universitaria por el lazo muy estrecho que hay entre el currículum y los que lo damos, porque dependemos en buena medida de los casilleros que traza el currículum, con lo cual es difícil de cambiar, porque cuando cambia el currículum nos cambia nuestra posición en el departamento, en la facultad, en la carrera. Pero que la enseñanza, que es más individual y está menos sujeto a estos problemas, era todavía mucho más difícil de cambiar que el currículum. Y era más difícil de cambiar justamente porque está distribuida, porque es de cada uno, porque la hace cada uno. Porque en lo que cada uno hace cuando enseña hay una conjugación de factores técnico-profesionales personales muy fuertes, digamos, las personas enseñamos de alguna medida como somos, nosotros, enseñamos del modo en el cual vivimos la profesión, que es muy distinto o sea, del cual vivimos aquello que enseñamos, mayormente en ustedes algún sector de la práctica profesional, y también enseñamos del modo en que hemos sido estudiantes, con el cual cuando uno junta todo esto en una única persona, en un único individuo, se genera una configuración muy fuerte que a veces no la hace que la enseñanza no sea tan sencilla de cambiar. Una por lo repartida que está. No es que, pues para trabajar con el currículum podemos armar una comisión, buscar formas de representación, organizar algo. Pero la enseñanza es 1 más 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 1. Es una cantidad muy grande. Eso lo hace difícil. Y es difícil por todas estas variables que se van mezclando en cada uno de nosotros a la hora de enseñar. Claro, me miraron y me dijeron, ¿y para qué estamos acá? Claro, es una especialización en docencia, ¿para qué? Y la pregunta era legítima. Pero igual creo que vale la pena decirlo acá. Así que si a ustedes les parece, yo me guardo mi pregunta así más provocadora, más para el final. Empecemos con ustedes. Bueno, ¿por qué están acá? Porque la jornada la saben quienes las han gestionado y tendrán su propio proyecto. Pero ustedes están acá por alguna razón personal, no por el proyecto que llevó a armar estas jornadas. Así que me parece una buena manera de empezar. No hace falta que cada uno diga, estoy acá por. Pero el que se anime a empezar puede ser una buena manera. De ahí tal vez tracemos algún hilo a alguna preocupación que tenga respecto a lo que sucede en esta casa de estudios. Hola, Cáceres, ¿cómo estás? Mira, me parece que en este proceso, ¿no?, que uno dice de aprendizaje y de enseñanza, uno de golpe te encontrás con que un día empezás a ser docente, empezás a ser ayudante y empezás a reconstruir un montón de tu experiencia como estudiante, empezás a reconstruir un montón de tu carrera como profesión y empezás a de alguna manera, suena feo, pero experimentar también con el grupo de estudiantes que te toca, ¿no? Y entonces uno se va como formando, por lo menos en este marco académico, de una manera muy intuitiva, donde va muy arrastrado desde la gente que te contiene alrededor, desde la voluntad que uno tenga, pero a veces decís, esto que me está costando tanto, debe tener alguna herramienta, debe tener algún recurso donde yo podría realmente ser mucho más directo, mucho más efectivo con la manera que tengo de enseñar, ¿no? Y en ese sentido creo que se puede sumar mucho en el aprendizaje de enseñar, cuando tenés un marco con gente que estudió sobre eso, más allá del contenido mismo de la carrera. En algún lado habrá una técnica y un plano, digamos. ¿Cómo? ¿O no? Pero querías hablar. Yo tenía la misma sensación. Yo empecé dando clases, como creo que muchos de nosotros, por casualidad, porque me convocaron en una época allá por el 2001, y no tenía herramientas de ningún tipo. Yo dije, yo no puedo dar clases de nada, no le puedo enseñar nada a nadie. Y creo que uno se va haciendo en el hacer, por lo menos es como nos hacemos en esta facultad, y después cada vez se va complejizando, uno no conoce a la persona que tiene delante, necesita, de alguna manera, aunque no haya una receta, porque todos los grupos cambian, porque uno cambia en el hacer y porque te vas, no sé, cada vez vas incorporando más del que tenés de al lado, del docente que te interesa emular, o es aquel a que uno quiere, como aquel quiero llegar a ser. Pero necesitamos otro tipo de conocimientos más allá del profesional, y eso es imprescindible. Sí, igual ya que lo dicen, dijiste, no le puedo enseñar nada a nadie,
No es solamente un sentimiento. Hay teorías muy sistemáticas acerca de que no se le puede enseñar nada a nadie. Empezando por Freud, digamos, llena de la imposibilidad de tres cosas: de analizar, de gobernar y de enseñar. Pero de ahí en adelante hay teorías. Tenemos teorías de gente que dice: la gente puede aprender, no se le puede enseñar nada. O sea, nadie puede enseñar. Las personas pueden aprender. El tema es si podemos hacer algo para ayudarlos a que aprendan. No estoy suscribiendo necesariamente a esta, pero digo, la intuición a veces encaja con sistemas teóricos muy, muy desarrollados y muy elaborados. O sea, no digo que la biblioteca se reparte mitad y mitad, pero hay una parte de la biblioteca que habla acerca de la imposibilidad de enseñar, de que no se puede enseñar. Se pueden hacer algunas otras cosas. Ahora la gente sí puede aprender. Y esto habría que verlo en el caso de ustedes, que trabajan con un tipo de disciplinas para el cual me gustaría poner en discusión la idea de enseñanza, ¿sí? Porque el propio diseño tiene algunas dificultades en este sentido, por cómo se codifica, si es que se codifica. Hola, sí. Bueno, yo lo que quería plantear un poco es, y un poco lo que, como expectativa, ¿no?, de estar acá participando, etcétera, tiene que ver un poco con pensar más allá de buscar metodologías, formas, estructuras para enseñar, para desarrollar una buena enseñanza. Pensar cómo uno se puede ir ubicando en relación al alumno, que va cambiando todos los años. Yo hace más de 30 años que estoy dando clases acá y he participado en muchas jornadas, carreras docentes, y todos los años siento que tengo que empezar de alguna manera de nuevo, porque el alumno que yo tengo enfrente es otro. Y yo también, por supuesto, ¿no? Mis docentes que me acompañan, etc. Pero el alumno es totalmente diferente. No pasando 4 o 5 años. Al año siguiente ya es otro. Entonces, es como que siento que pasa más por una capacidad de adaptación de todo lo que uno tiene frente al otro, pero de qué manera, ¿no?, llegar realmente a ese alumno que cada vez es más joven para nosotros, y que además es otro, porque los chicos van cambiando de una manera abismal de un año al otro en cuanto a cómo son, cómo hablan, cómo se mueven, cómo se sienten acá en la facultad. Cómo nosotros, yo siento que realmente me puedo comunicar con el alumno, aún estando en taller todo el día, trabajando en la teórica del taller, en los prácticos. A mí me gusta mucho el taller, yo estoy mucho en el taller con los alumnos. Pero al mismo tiempo siento que todo el tiempo uno tiene que estar pensando cómo se llega a ese alumno, que es otro. Y eso es un poco lo que busco, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que me puede llevar a mí a pensar de qué modo, más allá de lo intuitivo que todos tenemos, porque esto nos encanta, es de qué modo yo puedo ir acercándome a ese alumno a través de la comunicación, de la práctica, obviamente, de nuestro quehacer proyectual, pero a través de las sensaciones que uno tiene cuando está al lado del alumno, con el alumno, ¿no? En el mismo lugar, no enfrente, en el mismo lugar, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Una pregunta, ¿comparten esta percepción? Porque esto es bastante generalizado y se discute, esto de que los alumnos han cambiado mucho, que ya no son como eran antes, o que siguen cambiando todo el tiempo. Bueno, acá somos de distintas edades, obviamente. Hemos ingresado a la docencia en distintos periodos. Y sería bueno escuchar las opiniones de los más experimentados y de los más jóvenes. Pero ¿coinciden con esta percepción de que los alumnos han cambiado? Y si coinciden, ¿podrían tratar de precisar en qué creen que han cambiado? Porque digo, es una percepción por ahora. Espera, te alcanzo el... Es chiquito igual la percepción como más concreta, pero lo que sí pasa es pensar que los alumnos están cambiando todo el tiempo, pero también tener la fantasía de algo que creemos que cambiaron de una manera, pero que tampoco tenemos la certeza si es esa. Nosotros hicimos un ejercicio, yo doy clases en el CBC, que tenía que ver con las redes sociales y la comunicación a través,
no de hablar en persona, sino de conectarse a través de las redes sociales, y teníamos la fantasía de que ellos manejaban todas las redes y que para ellos o Facebook o Instagram o manejarse con el teléfono todo el tiempo a través de WhatsApp era esas herramientas, y a veces venían como si eso no fuera así. Como que nos tiraban también abajo ideas que nosotros teníamos de cómo eran los alumnos en ese momento, en este momento. Y eso también a veces es como difícil, porque decimos, están cambiando todo el tiempo, pero no tenemos la certeza de cuál es ese cambio. O sea, sí percibimos que están cambiando, pero no tenemos eso. Es muy atinado, por eso trataba de que pongamos lo más preciso posible esa percepción más intuitiva acerca del cambio. No sé si alguien más puede... Buenas tardes, yo soy docente de arquitectura, de la materia arquitectura. Primero quiero aclarar que toda posibilidad de charlar sobre la enseñanza creo que nos apasiona a todos, como parte de la misma enseñanza, que las jornadas son motivadoras y que en una diga charla es motivador. Nos gusta. Siempre es bueno pensar juntos y reflexionar juntos sobre la educación. En cuanto al tema preciso, yo no veo cambiar tanto a los alumnos. Yo tengo alumnos de 22 años. Sí, como dijeron por ahí, cambiamos nosotros. Sí me siento, como explicaron los más jóvenes, haber sido hermano mayor, haber sido colega, y hoy, a lo mejor de manera un poco pretenciosa, papá. Pero la realidad es que lo siento. Estará bien o estará mal, no sé, pero me parece que hay más un cambio de la posición del que se mantiene en un curso y crece que los cambios de los alumnos. Sería muy tonto no reconocer que algunos cambios sí. A mí me gustaría precisar, yo diría que dos. Uno es la inmediatez. Me parece que una diferencia que yo noto generacional es que necesitan del resultado inmediato. Todo lo que no sea resultado inmediato pareciera que cuesta más esfuerzo plantearlo que en años anteriores. Ese me parecería que... Y cierta dificultad que me parece, pero puede ser, no sé si lo podría demostrar, pero me parece que es increciendo de cierta dificultad para conceptualizar lo que producen en términos de diseño. En palabras sería el resultado final, si se quiere, en ideas. Creo que primero no, en palabras en su propia mente. Les pregunto, pues por ahí para ustedes conceptualizar no es lo mismo que para mí, por eso ustedes trabajan con una materia muy distinta a la que yo trabajo habitualmente. Lo que pasa es que como acá se produce, se dibuja, se proyecta. Y a veces se hace muy intuitivamente también, y en algún punto se necesita conceptualizar, o para poder avanzar, o para poder explicarlo, o para poder compartirlo. Y para terminar, yo tengo siempre 3 cosas que me dan vuelta en torno a la educación, que son estas, si se quiere, de más general a más particular. Una es el problema de la masividad. Cuando hablamos de masividad, ¿qué es? Y no, digamos, si de alguna manera se va a plantear en la charla, lo que digo es, no en términos conceptuales generales ahora, sino qué me incide a mí, en mi curso. ¿Qué es? ¿Solo que entre más gente? ¿Cómo hacemos que la gente permanezca? ¿Cuál es el problema de la masividad? Es un tema que a mí, y cuando digo me da vueltas, es que no sé bien cómo resolverlo tampoco. El otro tema es de la apertura de los claustros como tales, ¿no? De cierta aislación con el mundo exterior, que es remanido, pero que también lo tengo como pensamiento constante. Y el tercero, y es muy particular, que es el de la materialidad. La arquitectura es materia, es ladrillo, es cemento, es construir. Y vivimos en un grado de abstracción que para mí es
excesivo. Aquí, sí. Sí, ahora te dejo solo, no digo porque acá, para separar un poco, hay cuestiones que son específicas de la enseñanza, el tema de la masividad, el tema de la conceptual, de relación producto-concepto, digamos. Habías mencionado en el medio que olvidé, antes de la distancia, el tema de la inmediatez. El tema de la inmediatez. El de la materialidad yo lo tomaría distinto porque es un problema de organización institucional, no específicamente de enseñanza. Pero igual se puede pensar como problema. Sí. Sí, lo tengo, se oye. ¿Qué tal? Yo soy profesora de Historia de la carrera de Arquitectura y con respecto a la pregunta que hiciste, Daniel, yo seguramente sí después opinan los docentes de la cátedra, que son todos más jóvenes que yo, tal vez tengan otra percepción, pero creo que hay cuestiones que no han cambiado con el tiempo y algunas que sí. Por supuesto, todos miramos la enseñanza desde el campo, desde el área específica en el que la llevamos a cabo. Para nosotros la arquitectura es espacio, es ciudad, pero son palabras también, porque trabajamos sobre el puente entre los espacios, la materialidad y la sociedad. Y en ese sentido, la verdad es que creo que desde que soy docente, el desafío es el mismo, es con qué herramientas estimular que el otro, que es el estudiante, construya sus propias lecturas, sus propias interpretaciones acerca de esos puentes entre arquitectura, ciudad, sociedad, etcétera. Lo que cambia es la cultura en la que estamos todos inmersos, pero me parece que no cambian tanto los desafíos que se nos plantean como educadores, digamos, que es el de cómo estimular en el otro la construcción de un conocimiento que va a ser algo compartido, que como vos decís, bueno, hay cosas que uno puede transmitir, pero el aprender corre por cuenta del estudiante. El cambio para mí es, bueno, y también el interés de venir a escucharte y demás, y de participar de este ámbito de escucharnos todos, tiene que ver con qué estrategias en este hoy y en este presente que cambia tanto, construir esos puentes que estimulen la construcción de conocimiento, ¿no? Me parece que lo que cambia es eso, es herramientas que todo el tiempo tenemos que poner a prueba porque el presente es diferente. Si tuviera que pensar en qué cambios noto de 20 años o 25 años a esta parte en la población estudiantil, es por ahí menos paciencia con los textos largos, nosotros trabajamos con los textos, menos paciencia con los textos largos, ser mucho más efectivos y selectivos en aquellas cosas que les pedimos sobre las cuales discutir, pero sí hay un compromiso con eso, y por parte de los estudiantes. Y creo que otra cosa es que también vemos los efectos del deterioro de la escuela en algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura, porque sí trabajamos con palabras. Y en muchos casos eso sí se nota, o por lo menos yo en el largo plazo lo noto, ¿no? Eso. Para mí el desafío es, bueno, cómo seguir siendo en este contexto, en este presente, recreándonos con nuevas herramientas. ¿Podemos seguir un poquito más sobre este tema de si los alumnos de hoy son distintos? Ya tenemos como 3 visiones. ¿Alguien más podría agregarnos? Pues parecería que el tema de la inmediatez hay es compartido. Le llamaría algo como menos paciencia, digamos, frente a las cuestiones. ¿Pero hay alguna otra cosa que ustedes noten, vean, perciban? ¿No? Se lo paso yo para allá. Va para allá. Hola, ¿qué tal? Perdón la voz. Bueno, yo soy profesor de historia y de proyecto en el CBC, de Proyectual. Así que tengo como 2 visiones, tanto desde los más
jóvenes hasta un poco más grandes, ¿no? Y quería contar dos historias totalmente diferentes, pero que me parece que tienen un poco de esto de los cambios. Hace un par de años se me acerca una chica y me hace una pregunta sobre un tema X. La chica se va y a los 2 segundos se acerca un chico y me dice, ¿quién es esa chica? No sé, María, supongamos. ¿Me podés pasar el correo electrónico? Pero, ¿para qué? No, así la agrego a Facebook y la invito a salir. Era compañera de ellas en una situación de taller, de proyectual. Con lo cual, lo más fácil, si querés conocer a alguien, te acercás y le decís, no sé, préstame un lápiz, lo que sea. Eso, claro. Eso me marcó, digamos, una cosa que estaba cambiando. No hay yo creo que las relaciones sociales también han cambiado. Y las relaciones, inclusive entre pares, no solo a nivel de profesor-docente. Y la segunda historia es, ya en los más grandes, esto de que, al menos desde mi experiencia como estudiante, lo más fantástico que tenía arquitectura y sobre todo diseño era, te juntaste, pasás a vivir a la casa de alguien y te internás ahí dibujando y te matás de risa, qué sé yo, mientras haces las cosas. Bueno, yo les preguntaba y me dicen, no, en realidad ahora lo que hacemos es más a través de un WhatsApp o de, qué sé yo, de cualquier otra plataforma, y te vas charlando y sí, te vas molestando y te vas pasando las cosas, pero yo en mi casa, vos en la tuya, y etcétera. Yo creo que no es solamente un tema de tecnología, hay algo más ahí escondido. Pero bueno, eso nada más. Está clarísimo. Digo, no solo por agregar una idea. Una es que tal vez cambiaron los sistemas de clasificaciones de los más jóvenes con respecto a los mayores, porque con las situaciones están tipificadas distinto para ellos que para nosotros. El ejemplo del mail es genial, por supuesto. Nosotros nos hubiéramos triangulado de esa manera, porque en el sistema de categorías que vivíamos eso no entraba así. Profesor-alumno y hacemos cosas diferentes. Probablemente algunos cambios de Susaya habría que mirarlos con un poco más de atención, a ver qué es lo que ha cambiado en ese tipo de interacciones. El otro que marcás también, porque tiene que ver con procesos sociales de mayor alcance que los de la facultad, y puede ser que impacten de alguna manera, que es la vivencia del aislamiento comunicado, le podemos llamar. Cada cual en su lugar, hipercomunicados por los medios, pero cada cual en su lugar. Lo cual de todos modos genera un tipo de conversación distinta. No es la misma la conversación del chat que la conversación cara a cara en la densidad del trabajo intelectual, sobre todo. Digo, para tener en cuenta, para pensar a ver si algo de esto, pues si pasan estas cosas, son cosas que nos pasan a pesar nuestro, digamos, están sucediendo. ¿Alguien quería hablar? Hola, yo soy profesora de morfología en la carrera de arquitectura. Y digamos, para mí hubo cambios en relación a la inclusión de lo digital y tomaba 2 situaciones. En el primer cuatrimestre, en morfología de espacio urbano, salimos a recorrer la ciudad con los alumnos y en distintas situaciones paraban a hacer registros, a anotar sensaciones, a dibujar. Y en un momento me acerca una alumna que estaba mirando una perspectiva realmente muy interesante, pero en realidad no la miraba, estaba mirando su teléfono y estaba copiando la foto que había dibujado. Esto me hizo acordar la situación de Black Mirror, digo, bueno, ¿qué está pasando? Para conversar después en el taller. Y en ahora otra situación, al inicio del segundo cuatrimestre, en Morfología 1, hicimos una encuesta a ver si quiénes tenían ganas de hacer una cursada con predominancia de los medios digitales. Para nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer si todos nos contestan que sí? ¿Cómo priorizamos? Para nuestra sorpresa, la gran mayoría contestó que no le interesaba. Con lo cual me encontré con prejuicios en relación a qué pensaba yo que le podía estar interesando a los alumnos. Algo percibimos por lo que decidimos hacer una encuesta y preguntar, pero sí, evidentemente tenemos lecturas diferentes de las situaciones.
No, yo estas cosas que tal vez los docentes con bastante más experiencia que yo doy clases hace 5 años, tal vez las percibo, pero no las puedo percibir con la intensidad que ellos dicen. Sí, también para mostrar otra perspectiva, veo, sobre todo en los más chicos, algo que admiro enormemente, que los veo como mucho más abiertos de mente y mucho más desprejuiciados en la forma de abarcar ciertos problemas, donde como que tiene una estructura que pareciera que está como cableando hacia un montón de soluciones que tal vez uno las ve como mucho más encasilladas dentro de una disciplina o de una forma de hacer. Nada, me pasa, yo tengo hermanos más chicos que tienen la edad muchas veces de los alumnos que me toca tener, entonces también tengo ese contacto donde yo veo que en principio tienen eso, siento como un desprejuicio muy grande hacia cualquier cosa a priori puede ser buena, puede ser positiva, puede ser negativa, y no lo juzgan, ¿no? Sino que ven cómo pueden agarrar eso, y digo, también es un cambio que tal vez puedo notar, y que es muy difícil de trabajar para nosotros porque nos agarra siempre mal parados en cuanto a que es posible. Buenas tardes. En relación a esta consigna de pensar qué es lo que tal vez haya cambiado en los alumnos, en los estudiantes que tenemos, yo pensaba en esto y digo, en realidad yo me hago la pregunta de qué es lo que va a buscar un estudiante de la universidad o por qué un estudiante se acerca a cursar una carrera de grado hoy, cuando en realidad hay un escenario de producción de conocimiento que excede incluso a la institución universitaria. Entonces pienso que hay como distintos núcleos de conocimiento que se van produciendo más allá de lo que produce la universidad como institución. Entonces pienso qué preguntas espera formular o obtener el estudiante a lo largo de una carrera de grado. Y también pensaba en que quizás cambia la relación hoy del ser humano con el mundo, en un mundo más globalizado, y eso también hace que uno tenga ciertas percepciones y haya otras cuestiones en juego en términos de que quizás los alumnos, yo doy clases en tercer año de la carrera de arquitectura, y quizás lo que antes suponía ser el viaje de fin de curso o en realidad el viaje de egreso de una carrera que en realidad te recibías y te ibas de viaje a Europa. En realidad tengo alumnos que ya han viajado a Europa muchas más veces que yo, por ejemplo. Entonces en realidad hay un conocimiento del mundo distinto y hay un mundo mucho más próximo, incluso hay relaciones con instituciones universitarias mucho más frecuentes, más próximas, tanto para alumnos como para docentes. Entonces en ese escenario de cooperación y de intercambios y de programas y de viajes y de desplazamiento del ser humano en el mundo, creo que algo cambia. El estudiante, a medida que pasa el tiempo, va teniendo un mundo cada vez mucho más próximo también, físicamente, no solo digitalmente, sino físicamente. Un mundo que se mueve más. Si escuchan lo que pasó, parecería que hay algunas cosas que podrían ser obstáculos para la tarea y otras que parecen al mismo simultáneamente ventajas. O sea, hasta ahora aparece una mezcla difícil de evaluar. Ustedes han sido muy prudentes, les aclaro, porque han hablado de un modo tal evitando absolutamente una connotación evaluativa. No han dicho que eso estaba bien o mal, quizás porque están en esta situación, porque estamos nosotros y nadie quiere decir, no, ahora son un desastre. Por ahí si se aflojan más adelante ya puedan emitir opiniones más connotadas. Pero así tal como lo han planteado, parece que estamos ante una mezcla en la cual algunos elementos parecen elementos motorizadores del trabajo, un contexto más ampliado, digamos, una experiencia más directa, un mundo más mundo y no solo vicariamente traído acá, con lo cual parte de lo que vos decías se compensa por otro lado. El ámbito académico separado del ladrillo, pero a la vez las percepciones del mundo más ligadas con el mundo real y no solo con una lámina o un slide, lo cual de hecho implica un cambio grande. Parece que mayor apertura, si esto es que los demás coinciden, respecto a estudiantes menos marcados por un enfoque, paradigma, filosofía, o sea, más liberados de algún tipo de mochila ideológica, digamos así, lo cual puede ser bueno y malo, depende de cómo cada uno lo mire, y todo esto ligado con lo que parecen algunos cambios desde el punto de vista cognitivo. El tema de la inmediatez, el tema de lo que podemos llamar metacognición. Eso me gustaría insistir, porque
para mí suena raro cómo es este tema de diseñar y después conceptualizar lo que uno diseña, que parece que fue por las vías más intuitivas y que recién después aparece una reflexión. O sea, que uno puede hacer cosas que entre comillas no sabe que está haciendo. Esto pasa en muchos ámbitos de la vida, por cierto. Me parece que en los campos de ustedes debe pasar muchísimo más. Y cómo ustedes ven eso y el papel de ustedes frente a eso. O sea, te parecería que hay algunas ventajas con respecto al movimiento en el mundo, algunas desventajas con respecto a cuestiones o diferencias que no nos ayudan tanto respecto a cuestiones cognitivas, que también podríamos ver, y otro el tema de una nueva socialización, o sea, unas nuevas formas de comunicación, que de hecho tienen que ver también con lo cognitivo. O sea, porque buena parte de lo que llamamos cognición no es más que la interiorización de interacciones previas. Esto sí lo sabemos. De hecho, un modelo de trabajo en conjunto, o sea, el encierro, digamos, a dibujar, tomar mate, jorobar y discutir, genera una pauta cognitiva distinta que el trabajo individualizado y comunicado por vía corta, digamos, que tiende a ser más práctica que intelectual, si se me permite. Digo, si yo mando un WhatsApp, estoy más pidiendo que me pasen un tip y no que me hagan una larga reflexión en torno al objeto de trabajo. Esto es evidente que... Insisto, no sé si esto tenga relación, pero son cuestiones para ver. Por ahí tienen que organizar retiros en el taller. Los encierran y en 3 días no pueden salir de acá hasta que... Y acá adentro me hablan todo entre todos, no mandan ningún WhatsApp, dejan los teléfonos afuera. ¿Hay alguna otra...? Ahí llega. No, lo que yo me pregunto, quizás por ahí es un poco polémico, ¿no?, lo que voy a plantear, pero... No, igual no sé si es polémico, en mi cabeza me sonaba polémico. Que viendo quizás las nuevas generaciones que están cursando, que son los centennials ahora, y más con respecto quizás a lo audiovisual, no tanto a la arquitectura, porque ahí sí se necesita quizás un conocimiento más sólido. Lo que yo me pregunto es por qué los alumnos se siguen acercando a una universidad cuando de forma audiovisual se manejan de una manera mucho más autodidacta, no sé, viendo en redes sociales, en Instagram, en Twitter, que ahora lo que yo veo es que la gente de 20 y pico se maneja como libremente y no necesitan como una universidad que lo validen. Sí, me pregunto por qué algunos siguen eligiendo venir acá, pero nada, es una reflexión, un pensamiento. Se fue, ya no lo podría decir, pero es una buena pregunta. ¿Por qué vienen los estudiantes? Pero cerremos primero la otra, dejemos esa. ¿Ustedes tienen más alumnos ahora que antes? ¿Ha aumentado la matrícula? Depende en qué carreras. O sea, pero no es un fenómeno generalizado. No, ¿cómo? Por cómo llegan los estudiantes. Por cómo llegan los estudiantes. Depende de la cátedra. Depende de las cátedras. No es único. No es uniforme. Creo que también depende de las carreras. Sí, las materias. Diseño industrial y... No sé, te doy un ejemplo claro. Yo cuando cursé hace 20 años, en el taller teníamos 2 cátedras de diseño, una a la mañana, una a la noche, y seríamos 60, 70. Yo me conocía prácticamente a todos los que cursábamos, por lo menos de vista. Y hoy en el taller yo doy morfología, y pasé por todas, primero, segundo y tercero. Y en primer año, hoy en día, debemos tener 300 alumnos o 270. 260 o 170 más o menos. Hubo un quiebre en algún momento donde se duplicó así muy de golpe en el 2001, 2002. Pero ahora está estacionado. Sí. Pero bueno, nosotros sí, es como que notamos, no es el mismo trato.
de plantear un JTP que trabajaba en un aula, hoy el JTP de primer año está dividido en 3 aulas y no es la misma forma de trabajo. Así que ese tema se planteó en una masividad, lo que algunos prefieren llamar como numerosidad, grupos grandes de personas. ¿Cuáles dirían ustedes son sus principales problemas? O sea, no creo que hayan venido acá a resolver los problemas, pero ¿cuáles dirían, desde el punto de vista de la enseñanza, que son los principales problemas que enfrentan ahora? O lo digo de otra manera, si pudiesen solucionar alguno, ¿qué querrían solucionar? Por lo menos en el CBC tenemos 120 alumnos, o sea, 60 alumnos por docente. Nosotros damos grupos de A2, o sea, 2 docentes damos clases a un mismo grupo juntos y tenemos grupos de arrancamos con 120, 130 alumnos tal vez. Este año, este segundo cuatrimestre, por ahí arrancamos con más. Y lo que uno quiere es el objetivo principal, que aprendan y todo lo que sabemos y que hablamos por ahí todos, es que no se vayan de la universidad. O sea, lo que uno, y más sabiendo que es el CBC y es la puerta de entrada a la universidad, es que no se vayan. Y la verdad que no tenemos esas herramientas seguras. Entonces eso es algo que, obviamente, que no depende 100% de nosotros, pero que una parte a veces uno piensa que sí, y se da cuenta cuando termina de poner la nota en el último, a fin de cuatrimestre, y te das cuenta qué alumno fue el que por ahí no aprobó y decís, bueno, por ahí se me escapó. Pero dentro de esa masividad, que para mí sí, por ahí la palabra es masividad, no lo pudiste retener, o no sé si es la palabra retener, pero no, se te escapó. Y la verdad que es eso. A veces no te das cuenta quiénes son los que se van, porque ves que se fueron alumnos, pero que no eran, pero de repente te das cuenta que uno que no llegó era alguien que por ahí sí, y que lo habías visto, pero bueno, eso para mí es algo importante a pensar, o no sé si es importante pensar, pero que lo tenemos en cuenta, por lo menos con la gente que yo trabajo, bastante, pero que nos sigue pasando igual, o sea, no es algo que nos deje de pasar. Además, esta idea de algún alumno se me escapó o algunos se me fueron, porque uno puede pensar de dos maneras: no cumplieron los requisitos, no es que se me escaparon, no llegaron a lo que tenían que llegar, o porque no pudieron, no lo hicieron, no importa, por lo que sea. Cuando uno dice se me escapó, está pensando que hay algo de la responsabilidad de uno que no terminó del todo, no fue del todo cumplida. Sería bueno que habláramos del tema, porque hace a cómo ustedes perciben su responsabilidad, o sea, cuál es el alcance de su responsabilidad. Habida cuenta que lo más probable es que la responsabilidad sea limitada. Lo que a mí me pasa es que son muchos chicos. Nosotros somos docentes de historia, 1, y tenemos por cada docente y un ayudante 30 chicos más o menos, aproximadamente. Y somos 6 docentes, o sea, son muchos chicos. A mí me da la sensación de que son muchos. Igual tenemos la mitad que vos. Pero también se desarrolla en taller, o sea que no solamente hablamos y tenemos teóricas, sino que los chicos trabajan en clase, con lo cual es más complicado. Y cuantos más chicos, más rico, o sea, cada uno tiene su ritmo. A mí lo que me preocupa es que hay chicos que son muy capaces, pero tienen un ritmo diferente y yo no puedo no sé cómo hacer para que los que son más rápidos o los que enseguida la captan y enseguida son, qué sé yo, tienen más capacidad de abstracción, por ejemplo, y hacen buenas cosas, y se te van quedando y vos llegas a corregir y no es que no puede, es que tiene un ritmo distinto y por ahí necesita más tiempo y no se lo puedo dar y no sé cómo, y ahí yo creo que eso es me gustaría saber cómo, qué herramientas tener para poder, para no perderlos, como dice ella. Necesito tips por WhatsApp, que me pases, ¿cómo se hace? Eso lo quieren saber todos. Desde que la pedagogía es pedagogía. Yo decía el miércoles, la pedagogía
como forma de reflexión sobre la educación, no es una disciplina que existió siempre, pero más ligada a la filosofía o a la definición de grandes ideales. Como pedagogía, como sistema práctico, sistema metodológico, aparece cuando la educación se vuelve masiva. O sea, cuando la transmisión es 1 a 1, digamos, maestro a discípulo, no hace falta pedagogía. Hace falta cuando el maestro ya no es más maestro y los discípulos pasan a ser alumnos. Ahí recién aparece. O sea, que es un tema de número y es un tema de simultaneidad, que es lo que vos estás planteando ahora. Con lo cual estás planteando un problema muy, muy viejo. Tenemos más o menos unos 400 años pensando en el tema. ¿Qué le vamos a agregar? ¿Qué podemos agregar? Claro, tanto tiempo. No digo, pero sigue siendo un tema muy clave, porque sobre todo como lo planteás vos, no en temas de número, que es un problema, sino en temas de la dinámica. O sea, cuando uno lo pone en movimiento, o sea, en temas de tiempo, cómo se reparte ese número en una secuencia temporal de aprendizaje. Y es un tema, bueno, a ver cómo cada uno. A mí lo que me preocupa por ahí el término masividad, vos no dijiste otro. Lo usa la gente de superior de mi facultad, llaman grupos numerosos, bueno, prefieren definirlo como numerosidad. Bueno, entonces quizá utilicé mal el término. Es que lo que me preocupa es la universidad inclusiva, en esos términos de masividad. No necesariamente pasa por el número obviamente que es una de las dificultades. Para mí en esos términos numéricos, la Facultad de Arquitectura tiene un ejemplo que para mí es maravilloso, que se viene repitiendo hace 15 años, no sé, que es el jury. Es un trabajo masivo, son 1.200 alumnos exponiendo sus trabajos a todas las cátedras, que pueden venir la familia, los amigos, es inclusiva, es una respuesta, diría mágica, o que debiera ser ejemplo como ejemplo para poder instrumento para universidad masiva en términos de número. Me preocupa masiva en estos términos también, en inclusiva. Como decían todos, que no se vayan. Hay gente que vive muy lejos, hay gente que trabaja mucho, hay mujeres mamás, y todos esos tienen derecho a aprender y nosotros tenemos la obligación de que sigan siendo parte de los procesos de aprendizaje. Sin que esté nunca el problema del método, sea por número, sea por esto, es que lo que no puede estar en juego nunca es el aprendizaje. Pero tenemos que encontrar los medios, Inclusiva puede ser, yo este año tengo un alumno de 82 años haciendo Arquitectura 3. El año pasado hicimos una experiencia con otra cátedra de traer 50 ciegos de todas las edades a tocar las maquetas del Museo de Maquetas. En la Argentina la discapacidad está altamente ligada a la pobreza. Lo que decían es la primera vez que entré a una facultad en mi vida, gente grande. Entonces, cuando yo hablo del problema de la masividad, y no quiero hablarlo en términos teóricos tampoco, sino en lo que me preocupa a diario es eso, cómo se resuelve en el taller cotidiano. Me parece que se están planteando dos cuestiones, me parecen muy interesantes, las dejo planteadas. Una es el tema de los límites, hasta dónde llegamos, hasta dónde debemos llegar y hasta dónde podemos llegar. Que no es exactamente lo mismo, porque por ahí podemos llegar muy lejos si uno decide llegar antes por una ecuación costo-beneficio, digamos. Este es un tema que vale la pena poner en discusión. El otro, insisto, es el tema del tiempo y la temporalidad y cómo juega esto con respecto al aprendizaje. Me parece que la idea que está sugiriendo es que más alumnos tendrían mejores resultados si tuviesen un tiempo adecuado a lo que ellos necesitan. Y la verdad que es un principio pedagógico todo lo que digo parece un poco viejo, ¿no? Porque de los años 50 del siglo pasado, lo llamó la pedagogía de dominio. No estaba aplicado a la universidad, estaba aplicado a la escuela básica y a la secundaria, pero el principio era muy sencillo. Decía que todos los alumnos pueden llegar a los niveles mínimos requeridos si se les da suficiente tiempo con tareas adecuadas al nivel de dificultad que pueden enfrentar. Eran dos, no solamente tiempo, sino el tiempo y el tipo de tarea, que el tipo de tarea, y como los alumnos son diferentes, el tipo de tarea adecuada no es el mismo para todos.
decían, si uno junta estos dos requisitos, y agregaban algo más, que es el alumno debe ser examinado solo cuando domina la materia. O sea, en concreto, todos los alumnos aprueban, porque nadie es examinado prematuramente. Pues se llama pedagogía de dominio. Eran 3 principios muy sencillos. El tema es si estos principios pueden o no funcionar, o cómo pueden funcionar en contexto universitario. Pero que... Perdón, te pido yo. Voy a hablar un minuto. Sí, yo me voy a sentar. Sí, sentate. Yo me senté también. Yo también soy docente de la materia, de la carrera de diseño industrial. También fui pasando por distintos niveles, desde primero, segundo, tercero, cuarto, y un poco lo que ahora soy responsable del primer nivel, pero fui pasando como por los diferentes niveles, y un poco la sensación que tengo en relación a la responsabilidad con los estudiantes, a la responsabilidad frente a su aprobación, a su aprendizaje, es que en el primer nivel aparecen, se juegan otras cuestiones que no se juegan en los últimos niveles. Hacia los últimos niveles me parece, por lo menos en las prácticas de taller, ¿no?, de diseño, no sé si pasa lo mismo en las materias más teóricas como historia, pero sí me parece que sucede en las instancias de taller, que es que hacia los últimos años, no sé si se juega tanto en el taller el aprendizaje, sino más la instancia de la comprobación de ese aprendizaje, o la instancia en donde lo que se empieza a observar del estudiante es esto, ¿no?, el dominio de la herramienta. Y en los primeros años estamos como atrás de los chicos, tratando de ayudarlos, acompañarlos a entender ese dominio, a poder alcanzar ese dominio, entender metodológicamente muchas veces, o en términos de pensamiento proyectual, ¿no? Cómo pensar el proyecto, cómo descubrir el proyecto, cómo entender ese manejo, ¿no?, sobre el proyecto. Y donde a mí me pasa muchas veces que si un estudiante en primer año tiene un alcance del nivel un poco más atrás que sus compañeros, pero el proceso que hizo fue interesante, no me siento mal por decir aprobamos a este chico, porque tiene 4 años por delante. Ahora, cuando esa situación ocurre en un último nivel, se juegan otras cuestiones. Entonces me parece que también digamos, esa responsabilidad frente a la construcción del conocimiento de esa persona en relación a su disciplina va cambiando en relación al lugar en el cual también los encuentra, ¿no? Pensaba eso, y en relación a lo que vos decías de la teoría del dominio. No, yo, asociando un poco lo que decías y a los problemas también que veía o lo que nos faltaba, es un problema que para mí no tiene solución, pero me revienta la cuestión del aprendizaje o la enseñanza ligada a la cuestión de la evaluación de ese proceso. Y lo sumo a esto de lo masivo que contaban acá, porque digo, la forma más sensata que yo encontré o que donde yo me muevo encontramos es esta cuestión de, bueno, yo evalúo el proceso. Yo veo esta persona, qué es lo que está entendiendo, qué es lo que yo entiendo, que esa persona entiende de lo que entiende, de lo que yo le digo. No sé, es como hay como un ida y vuelta muy raro. Y es imposible de que esa evaluación sea justa, ¿no? Digo, eso de poner un número o poner una categoría a lo que está aprendiendo. Pero a la vez, como espacio académico, digo, no te puedes hacer boludo con lo de evaluar, porque se supone que estás preparando a alguien para certificarlo, ¿no? Para decir esta persona está apta para hacer tal trabajo. En mi caso yo doy historia, ¿no? Y el contenido o el valor práctico que una persona le pueda sacar a aprender historia en una carrera de arquitectura es totalmente abstracto. Digo, es algo que vos podés incorporar a tu quehacer, sea el que sea proyectar, o sea investigar, o sea lo que sea que quieras hacer siendo arquitecto, pero perfectamente puedes ejercer la profesión sin saber absolutamente nada de historia, y tal vez seas excelente. Yo creo que no, yo creo que lo que enseño, lo que intento enseñar es buenísimo, ¿no? Que les va a venir bien, pero capaz que no, y digo, capaz que nada, no sé si tiene solución, es eso. Metieron ustedes el tema de la evaluación, que conste. Ahora vamos a seguir. ¿Cómo? No, yo no lo dije, no, lo dijo él. No, yo no empecé. Eso es él.
Ah, lo metí yo, tenés razón. Me condena el micrófono porque quedó registrado. Sabés que tenés razón, lo había olvidado. Sí, un poco que estoy de acuerdo con lo que decía ella. Bueno, otra vez, ¿no? Yo que estoy en el CBC, nuestro objetivo también muchas veces, o sea, nosotros tenemos en cuenta que ellos están entrando a la carrera, entonces también, obviamente que queremos que entren de la mejor manera, pero también sabemos que tienen toda la carrera por delante, entonces ahí ahora entramos en nuestra evaluación, hay algo que nos permite, claro, que compensa, y sabemos justamente que no es la misma manera de evaluarlos que va a ser al final de la carrera, porque sabemos que ellos están en un periodo que, bueno, tienen un montón de cosas todavía por aprender. Entonces, sentimos que es el primer paso, la puerta de entrada, y que necesitamos que tengan los conocimientos, algunos, ¿no? Obviamente, los que llegan a tener conocimientos en el sentido de algo práctico y del taller y lo que significa el proyectar, que puedan empezar a empaparse de esos temas y de entender en qué situación están, en qué contexto están, en qué tipo de universidad están y cómo se manejan, pero la verdad que hay un montón de otras cosas que las van a aprender en la carrera, entonces ahí para nosotros eso también es en algún punto un alivio en el poder todo lo que estoy pensando lo estoy pensando ahora, estoy construyendo ahora este pensamiento, ¿no? Pero que tienen el respaldo de toda la carrera. Nosotros, por lo menos como docentes, tenemos el respaldo que hay un montón de docentes en la carrera que los van a acoger y los van a... y entonces me parece que tiene un poco que ver con lo que decías vos, con eso que las diferentes instancias nos permiten a nosotros también saber que esto es una carrera donde justamente al tener diseño 1, diseño 2, diseño 3, diseño 4, según la carrera que uno siga, permite que esto que vos decís del tiempo se pueda ver en toda la... Yo no sé si en todas las carreras es así, pero por lo menos nosotros tenemos desde proyectual hasta diseño 5 en arquitectura, creo que es arquitectura la que más años tiene, hasta diseño 5 es un camino a recorrer que tiene que ver un poco también con esto de los tiempos. Por lo menos yo lo veo así en nuestra carrera, que no sé cómo son las otras carreras, si tienen realmente este tiempo de poder pensar el proyecto durante 6 años contando el CBC y que puedan desarrollarse durante esos 6 años y no por ahí solo, bueno, por ahí las carreras obviamente, las materias de historia no, o no sé, por ejemplo, una materia... Es distinto según sea... Sí, según sea la materia. Usted une una troncal o no esté una troncal. Nosotros estamos en el último año. Por favor, piensen en... Estamos en... Buenas tardes a todos. Yo pertenezco a Dirección y Legislación de Obra. Estamos en el último año. Por favor, les pido a todos que hagan un esfuercito desde el principio, porque nos llegan, y voy a decirlo en forma paupérrima, a nuestra materia, que es una materia directamente ligada con la profesión de arquitectura. Es una materia que se utiliza en la vida profesional. Entonces nos llegan en un estado realmente deplorable. Eso es lo que yo quería decirles. Perdón. Pero es así. ¿Quién quería polémica? Por eso ahora se puso lindo. Tenemos todavía, nos queda un tiempo todavía, tenemos 45. No, yo no voy a contestar en el sentido de que no me voy a hacer cargo de algo que... Lo digo, acá aparece la otra mirada. No. No, por eso, no voy a contestar como haciendo cargo. No, ya sé, por eso digo eso. No, claramente. Pero me parece, entiendo justamente, y nosotros también entendemos que a nosotros nos vienen de los colegios de una manera que también sabemos que hay veces que tienen más herramientas o menos, y lamentablemente que muchas veces se entiende de dónde viene cada uno, ¿no? Digo, esto que digo, que se entiende que se puede, o sea, que los que vienen de colegios públicos que no son de renombre, la verdad que tienen bastantes falencias, y colegios que por ahí son privados, que por ahí también tienen muchas falencias. Entonces, es difícil para nosotros trabajar con eso y con la masividad, pero también sabemos que tenemos una responsabilidad de entregarlos a la carrera lo mejor posible. No voy a contestar igual. Una sola habilidad en cada nivel. Creo que hay una responsabilidad. No, simplemente quería acotar eso. Creo que
hay una responsabilidad en cada uno de nosotros en cada nivel que nos toca, al margen de que lleguen mal al final, pero creo que en cada nivel que estamos, creo que tenemos que dar lo mejor que podemos. Creo que estamos acá justamente, no digo para encontrar la manera, pero una de las preocupaciones es ver cómo podemos hacer mejor esto, para que en cada nivel que estemos, al principio de todo o al final, hagamos de nuestra tarea lo mejor que se pueda, ya sean pocos alumnos o sean muchísimos. Tendríamos que encontrar la manera de cómo manejar a todos o cómo manejar pocos. Obviamente las dinámicas son diferentes, pero uno debería, aunque sea intuitivamente, de hecho lo hacemos intuitivamente, si son muchos nos manejamos de una manera, si son pocos de otra, pero si pudiéramos encontrar alguna manera, alguna forma de cómo hacer más adecuadamente, sobre todo cuando son muchos, para que no se nos escapen, como dice ella, para que no se nos escape alguno, aunque siempre no depende todo de nosotros, pero a veces se nos escapa algo y nos damos cuenta al final. Sí, no, en realidad como sobre esa línea quizás en un punto más neutral, yo pensaba, digo, en realidad creo que la evaluación en general debería hacerse en relación a los contenidos de la asignatura. Quizás no tanto pensando en una perspectiva de cuántos años restan por cursar, ciertamente hay como aprendizajes que toman tiempo y necesitan decantar con un proceso mucho más largo, pero efectivamente la evaluación siempre se hace en relación a una cantidad de contenidos que la asignatura presenta y que por supuesto son verbalizados en el mejor de los casos hacia los alumnos. Y pensaba esto, compartía con lo que decía el colega, me parece que hay una responsabilidad en el ejercicio de la evaluación y no por nada es como la estrella en todas las discusiones, en las jornadas docentes, siempre la evaluación es como el tema complejo. Pero sí creo, yo estoy en tercer año tenemos estudiantes que claramente presentan deficiencia en aprendizaje en años anteriores y en realidad uno dice, y bueno, aparece el alumno que sobrevive al sistema. Una pregunta, deficiencias de aprendizaje puede decir dos cosas. No pueden aprender o no tienen los resultados de aprendizaje que deberían tener, los aprendizajes previos que deberían tener. Sí, porque no es lo mismo. Sí, un aprendizaje pobre, digamos, en relación a contenidos anteriores. O sea, manejan pobremente los contenidos anteriores. Con el mismo que tener problemas de aprendizaje. Sí. No, pues son como dos... pueden ser las dos cosas, lo cual es peor. No, yo me refería específicamente a contenidos anteriores. Querían hablar atrás tuyo justo. Y después me anoto yo. No, igual era una acotación cortita con lo que decía él con respecto a la masividad. Yo tuve que manejar grupos muy chiquitos de 15 personas a manejar grupos grandes de 30 personas. Así en materias que son prácticas y a mí lo que me preocupa es que cuando manejas muchas personas siento que perdés como más la atención en la persona que tenés adelante. Lográs manejarlo pero no llegás a profundizar con cada uno y ahí es donde creo que el alumno pierde parte del aprendizaje. No sé, o yo no logro encontrar la forma de llevar eso mismo que hago en forma individual cuando lo tengo que hacer masivamente. Eso sí me preocupa. Lo cual aparte, yo creo en el caso de ustedes es particularmente crítico, en el caso de la FADU digo, por el tipo de materia que ustedes trabajan. Trabajan una materia en la cual históricamente gran parte del aprendizaje estuvo relacionado con lo que se pueden llamar prácticas de iniciación, ¿sí? En la medida que el diseño es una materia fluida, que no tiene una ciencia sistemática prearmada y no se basa en tecnologías muy precisas, las usa, pero el diseño en sí mismo no lo es una materia que se aprende haciendo, cualquiera de los diseños, se aprende haciendo en relaciones entre expertos y novatos, se ha hablado mucho de esto. Esto es fantástico, el tema cuando uno tiene 30, 40, 50, 300, ese tipo de relación de lo que yo llamaba el practicum se diluye un tanto.
Este es un problema que están enfrentando y que habría que ver cómo se enfrenta. Porque acá apareció varias cuestiones, que es el número de los alumnos, el tema del tiempo, tanto en unidades específicas como el tema del tiempo, a lo largo de toda la carrera, que me parece una dimensión interesante la que se introdujo con lo que es la visión, el libro blanco y el libro negro que hay en todas las cosas, ¿sí? La carrera como una autorregulación compensadora, podríamos llamar así, lo que yo no hice ahora les hace después, o sea, es un organismo que se va autorregulando y compensando a lo largo del tiempo, o la carrera como un conjunto disfuncional al cual los alumnos llegan y la mirada desde arriba hacia abajo es, miren, hagan algo porque no dejen que pase esto. Yo no sé a cuál hipótesis hay que abonar, eso, insisto, estarán evaluaciones de todos, que todos tendremos que ir haciendo en los distintos tramos, a lo cual vale lo mismo que la primera pregunta. Primero si llegan con lo que tienen que tener, y después si esto ha cambiado con el tiempo, que no es un dato menor. O sea, si ustedes tienen la percepción de que antes sí llegaban con lo que tenían que tener y que ahora ya no llegan con lo que tenían que tener, con lo cual no sabemos precisamente si la variable que se movió son los estudiantes o somos nosotros. ¿Cómo? O por ahí lo que hay que tener en relación a las otras dos cosas. Pues acá estamos jugando con un modelo, termino un ratito, un modelo en el cual están jugando más de dos variables, pero por lo menos dos, que son los estudiantes como aprendices y nosotros como dispositivo de enseñanza. En una cuestión que siempre tiene dos posibilidades, o los estudiantes se ajustan al dispositivo, o el dispositivo se ajusta a los estudiantes. O hay, por supuesto, aproximaciones mutuas, si quieren buscar la tercera vía que siempre hay, pero para decirlo tajantemente, estas son las dos posibilidades. En qué medida el dispositivo se acerca a estos alumnos, estos estudiantes los ajustamos al dispositivo, una vía es la selección, por ejemplo. Bueno, esto es lo que yo hago, el que puede, puede, el que no puede, no puede, es muy propia de los sistemas universitarios en todas partes. Pero como usted tiene problemas de tiempo y de número aparentemente, uno podría decir que con respecto a la carrera, y acá sí me animo a decir algo yo, uno podría hablar de dos modelos. Lo que puede ser un modelo aleatorio, esto es un modelo de autorregulación compensatoria que funciona de manera cuasi espontánea. Lo que no hago yo, alguien lo va a ir haciendo después, digamos. Expuestos a la experiencia de 6 años, en algún momento van a ir completando, compensando, haciendo, incorporando. Puede ser, o un modelo planificado. Esto mismo yo lo planifico cuidadosamente en el sentido de lo que ustedes planificarían en un proceso productivo. Ustedes no, en general, los procesos productivos ustedes no los hacen funcionar según el primer modelo. Los que ustedes tienen entre manos como profesionales los hacen funcionar más como modelo planificado. Ustedes planifican entradas, salidas, procesos, etapas, insumos, tratando de que el proceso se regule de manera planificada lo mejor posible. Bueno, la pregunta es ¿a qué modelo conviene recurrir cuando uno está enfrentando los problemas que está enfrentando? Digo, está claro que a los problemas de número la humanidad siempre respondió planificando. Aumento de la producción de alimentos, de bienes, de servicios, digo, todo lo que la humanidad hizo para responder a la mayor escala, lo hizo de una manera más planificada, más regulada, más ordenada, más estandarizada. En una facultad de diseño decir esto es un problema. Sí, claro, es fuertísimo. Una máquina, no somos parte de un engranaje de una máquina. Se los dejo para discutir. Tengo, no sé, me parece como escribí al respecto estoy preso, pero después les se los cuento. Entiendo cómo lo planteaste, que es necesaria la planificación, bla, bla, bla. No dije que sea necesario, dije que así se ha respondido. Ok, y la palabra dispositivo también me pareció muy rara. Yo no me siento un dispositivo como parte de un mecanismo, ¿no? Es como raro eso. No sé. Bueno, sí, en cierta medida sí, en cierta medida sí. Lo que pasa es que me parece que la palabra dispositivo está más vinculada con un mecanismo cuantitativo que cualitativo, ¿no? Es decir, que se aleja un poquito quizás de lo más sensible. No sé, es medio como raro.
Prefiero que se queden con la incomodidad y después la hablamos a diluirla, porque es muy interesante. Es muy interesante porque tiene que ver con cómo se ven ustedes como profesores. Si como artesanos singulares de una obra o como miembros de un dispositivo, de un engranaje mayor, de un dispositivo estandarizado para la producción de competencias profesionales en gran escala. Mire, se lo digo así, más feo imposible. Bueno, me resulta así, no me gustó mucho, pero bueno, sí es raro, ¿no? Está bien, no, pero se lo digo así para provocar un poco. O sea, ¿quién quiere hablar? Suena fuerte. Sí, la verdad que sí. Pero hay que pensar en esos términos. Pero no somos unos fabricantes de profesionales. Porque el concepto de fabricación está vinculado con un proceso absolutamente racional, cuantificado. Me parece que está todo lo otro, ¿no? Tampoco ni lo artesanal, ni lo absolutamente, digamos, vinculado con los conceptos de producción. Creo que debe haber un mínimo al que tenemos que aspirar. No que sean todas máquinas y todos iguales, pero hay un mínimo de conocimiento que un profesional debe tener al salir y ponerse a trabajar en la profesión, que asegure un mínimo de seguridad para el que lo contrata. Y después de ahí, en más, el que puede ser un genio, mejor. Pero eso no lo podemos ni siquiera enseñar nosotros. ¿Puedo, para ponerle una etiqueta a lo que vos decís, tenemos un producto predeterminado? Esto es... Yo no lo llamaría producto, pero... Profesora, cuando yo leo el plan de estudios, dice un arquitecto, un diseñador, al finalizar sus cursos, será capaz de... Y hay una lista de alcances y de actividades reservadas que están tan en discusión en este momento. ¿Eso es un producto predeterminado? ¿O no lo es? ¿Ustedes me dirán? Es lo que le están prometiendo a la sociedad, ¿no? La verdad que no lo sé. Si esta discusión fuese en la Facultad de Ingeniería, no se estaría dando. Claro. El arquitecto sigue siendo así un poco romántico, no sirve. Me parece que nosotros tenemos como una mirada, como que si nos hubiésemos quedado entre lo artístico y lo técnico, ¿no? Entonces estamos ahí varados en el medio y también el nivel de abstracción que se pide es mucho y después llegan a legal y no tienen idea de lo que es el mundo. Yo hice 6 años de carrera y nunca toqué un ladrillo hasta que fui a laburar a un lugar donde me dieron para que tenga. O sea, es claro, es muy... es raro, como dice ella, pero es así. Ese sería otro de los problemas que para mí es de esta carrera en particular, que nos gusta mucho, sí, que casi el delirio, ¿no? Y después, justo que ella nombró esa materia, porque es muy técnica, es muy práctica y es consistente, claro, y además si no la sabes, o sea, te embargan de tus bienes, o sea, es serio, es muy serio. Y nosotros hablando de que, viste, si esto es un volumen etéreo, está bien, pero me parece que hay algo de eso en esta carrera que a mí me gusta y me preocupa también. Yo creo que hay un déficit en esta facultad, diría yo, porque en diseño industrial es igual. No, es igual. Yo creo que un déficit que habría que arreglar, digamos, es la integración entre las distintas disciplinas y materias. Porque, por ejemplo, los juris que vos bien nombraste, aparecen áreas de morfología y proyectos, pero hay áreas que están relegadas de eso que hacen a la arquitectura, como es el campo de la teoría, la historia o la parte legal, si así fuese. Creo que un trabajo a replantear para futuro sería una mayor integración entre todas las áreas para que estén aptos para salir al ejercicio profesional exterior, digamos. Que lo de las aulas se aplique al ejercicio real, que es algo que quizás no está pasando tan fuertemente. Bueno. Sí, dale.
No, del que decían en diseño industrial también pasa lo mismo. Igual, no sé, yo tengo una visión de que también la facultad creo que es un poco el ambiente como para poder volar y tener ese tipo de pensamientos que capaz afuera es más complicado tenerlos. No me parece que esté mal. Pero sí, muchas veces estamos muy lejos de la realidad. Yo a veces como estudiante, después cuando empecé a trabajar, sentía como que un poco más me educaron para ir a trabajar en un estudio europeo donde me voy a pasar bocetando todo el día, y después cuando salí a la calle terminé haciendo prácticamente todo. Terminé haciendo parte del trabajo de un ingeniero cuando no lo tenía que hacer, pero lo tenía que saber, y por suerte lo pude resolver, pero sí, por suerte capaz no. Pero porque yo también tenía una orientación, viste, más técnica, qué sé yo, viste. Alguien que capaz era más volado que yo diseñando, no le pasaba eso. Antes de que hables, pero una sola cosita. Estamos hablando de dos cosas, tengan en cuenta separadas. La relación entre lo artístico, artesanal y técnico como objeto de la carrera, y la relación entre lo artesanal, artístico, técnico con respecto a la docencia. Hablando de las dos cosas mezcladas, ténganlo en cuenta porque están cruzando. Bueno, primero perdonen porque me pongo muy nerviosa cuando hablo con gente. Yo me recibí de diseñadora de imagen y sonido hace muy poco, en febrero, y soy ayudante de 2 materias, que las dos son interdisciplinarias, que son Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social, el SIUS, y Diseño del Hábitat Accesible. Y doy clases en secundarias, entonces tengo como las dos visiones. Y en las dos cosas me pasan lo mismo, que es como que claramente estamos todos como en nuestro casillerito y nos cuesta mucho opinar de las otras áreas. Me costaba a mí cuando cursé las materias y los veo que les cuesta a los chicos cuando por ahí un industrial tiene que opinar de imagen y sonido, siendo que son cosas que como todos consumimos, todos las sabemos. Pero al mismo tiempo me pasa, bueno, imagínense si cuesta cuando se te escapa un alumno en la facultad, cuando un alumno deja en la escuela. Yo he llorado noches enteras viendo cómo se iban, porque es algo que no puedes solucionar y que aparte no tenés una respuesta para darles cuando te dicen, no, bueno, pero lo que estudio acá no me sirve. Y en la escuela hay cosas que realmente no les sirven. Y como decíamos, esto del dispositivo, ¿no? Lo que nos cuesta entenderlo, pero al mismo tiempo nos veo acá todos sentaditos así, mirando para adelante, que yo no le veo la cara a los que están adelante, ahora se los veo porque me están mirando. Pero es como muy difícil entrar en una educación donde estamos así tan máquinas mirando para enfrente, y mantener la atención de los alumnos en una educación así es re difícil. O sea, competís con el celular todo el tiempo, competís con la compañera de la otra aula que le habla, y es imposible competir con eso cuando hay un profesor adelante repitiendo como máquina algo que aprendió hace 10 años, y mismo acá cuando ves que alguien te pone un PowerPoint sin una sola imagen y con un montón de texto, y tenés que estar 2 horas así mirando para adelante en una aula oscura que si te dormís, bueno, nadie se da cuenta. Entonces, como en base también a nosotros, que tenemos por suerte las aulas de taller son una gloria para mí, porque ahí tenés a todos reunidos así mirándote y te tienen que ver y no se pueden distraer con el celular. Cómo aprovechar todo eso en base a la interactividad que podemos tener con los alumnos, esto de hablar todo el tiempo en vez de estar sentados en un aula como las de, no sé, el tercer piso, que por ahí son más estáticas, y nada, eso, ver cómo podemos hacer para que ellos participen más en vez de que sea solamente escuchar. Sí, por favor, acá. Ahí está, pero que si no lo dejamos por ahí. Yo quería volver un poquito a lo anterior y poner un poco de polémica. Digamos, una de las cosas que se está hablando esto, cuando vos planteabas inclusive lo de las incumbencias, pero nosotros somos muy conservadores. Nosotros muchas veces criticamos a los alumnos en el sentido de que no se juegan, pero nosotros tampoco nos jugamos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que en todo momento está saliendo es que solamente estamos planteando una mirada de cada de las carreras. En el caso concreto, por ejemplo, de arquitectura, se habla del arquitecto, del paramodelo del arquitecto que construye, donde todos los arquitectos que estamos acá pareciera que no está en claro.
qué papel jugamos dentro de la carrera. Yo hice legislación de obra, pero sinceramente, como arquitecto que enseña, la legislación de obra no tiene la incumbencia tan fuerte que si me dedicara a una obra construida donde sí me podrían embargar, por ejemplo. Con lo cual, hay otras materias, y capaz que desde mi punto de vista yo diría, bueno, sí, pero la historia, porque yo enseño, la historia tiene que tener un papel más fundamental. Hay como una cosa que nosotros como profesionales, al menos en la FADU, como profesionales, todavía no nos creemos mucho el tema de la docencia como la docencia misma. El arquitecto, el diseñador, es arquitecto y es diseñador. Y después también es docente. No sé. Se quedaron callados, pueden hablar. Quiero retomar un poco más. Me parece que están discutiendo, insisto, dos cosas al mismo tiempo. Una es la naturaleza de sus campos de trabajo e intervención. Ahí no me puedo meter, digamos, porque es como cada cual define el diseño, los diseños, incluyendo la arquitectura. Y qué tipo de mezcla conforma ese tipo de prácticas, una mezcla particular. Yo decía el otro día en el seminario que dimos acá que los diseños tienen una diferencia respecto no a todas, pero la mayoría de las carreras, de las otras carreras universitarias, que no tienen ciencias de base. No hay ciencias básicas en las cuales se apoyen. Hay conocimiento de carácter tecnológico que se puede utilizar, o ciencias que pueden funcionar de manera orientativa o comprensiva, pero no como la física respecto a la ingeniería, o la biología respecto de la medicina, o quién sabe respecto a otras actividades sociales, digamos, la psicología o la sociología o la economía. Entonces no tienen ciencias de base, lo cual facilita y dificulta las cosas, por un lado. No hay que recurrir a un cuerpo científico ajeno a ustedes mismos. En muchas facultades, ustedes van a ver que los primeros años los alumnos pueden perfectamente estar con personas que no son de las carreras, que son de otras profesiones y otras carreras. ¿Cómo? En el caso de ustedes es matemática, es cierto. Es matemática, es lo que... Sí. En el caso de ustedes es matemática. Es lo que la matemática influye en cada una, seguramente más en alguna y mucho menos que en otro. Y semiología y antropología. Sí, pero eso ustedes lo tienen porque lo decidió la Universidad de Buenos Aires, no porque ustedes lo hayan decidido. Porque la verdad es que si ustedes les dieran libertad para decir el plan de estudios, no sé cuánta semiología y antropología habría. Se puede discutir, la verdad que no lo sé. Sería materia opinable en términos de las economías y tiempos, si ustedes lo mantendrían. Tiene que ver con el origen del CBC, en el cual la universidad, y no la facultad, definió que habría un primer año con materias de formación general para todos los estudiantes organizados en grandes familias. Después eso se fue especializando cada vez más y terminó con la hibridación que tenemos hoy día. Pero no parece una creación original FADU. Parece más bien que cumplía con otros requisitos. Hoy por hoy, después de 30 años, por ahí ya lo tienen tan incorporado que no pueden concebir el mundo sin semiología y sin antropología. O por ahí sí, no lo sé. Digo, podemos hacer una encuesta si quieren. Pero más allá de la naturaleza de las carreras, yo me quería meter un poco más con la naturaleza de la docencia, que esto era más el tema de hoy. ¿En qué medida la docencia recoge un aspecto artesanal, artístico, personal, individual? Aunque apareció la discusión. ¿En qué medida recoge un aspecto técnico, sistemático, productivo? Y se me permite decir, de máquina, aparato, dispositivo. ¿Sí? Que requiere planificación según un tipo de modelo de lo que podemos llamar como forma de razonamiento la TECNE. Ustedes es un término conocido y su correlato la poiesis. Esto es la actividad productiva. Por diferencia a la praxis y a la frónesis como forma de pensamiento, de deliberación, práctica razonada. Digo, porque en la teoría son los dos grandes modelos que se confrontan. Digo, para poner esto ahora en términos teóricos, se pone así. Sí. No, lo que pasa es que, por suerte, acá tenemos los talleres. La práctica
¿Ustedes tienen una singularidad? Sí, yo creo que acá la singularidad es el taller. El quehacer proyectual justamente es teoría y práctica. Creo que tenemos las dos patas. Pero, y eso creo que es nuestra fortaleza. Sí. Para mí la fortaleza del taller es el encuentro con los alumnos. El trabajo en las mesas que tenemos, que son mesas distintas a cualquier unidad académica. Pienso que dentro de la misma forma del taller, hay otras universidades que tienen la misma carrera, digamos, o las mismas carreras, con un perfil mucho más técnico, otras con un perfil mucho más teórico. Me parece que es como está en otra esfera de la cuestión de si es en el taller o no, sino a qué priorizamos a la hora de enseñar y a la hora de ejercer, o sea, de formar un profesional. Si es un técnico que no reflexiona sobre lo que produce, o es un teórico que no termina. De acuerdo, pero me refería a los talleres y a las clases teóricas, que se complementan, ¿no? Lo teórico y lo práctico. Me parece que estamos con las dos patas al mismo tiempo y que de alguna manera eso es lo que nos fortalece. Eso es cierto, pero lo que yo presentaba como dos modelos, no es que un modelo sea teórico y otro práctico. Los dos modelos son formas de práctica que tienen su propia forma de teoría, o sea, su propia forma de pensar distinta. Y su propia forma de hacer distinta. No lo traigo solo con afán teórico, lo traigo puesto, empezó de una manera muy práctica. Es, si el tema del tiempo, que se planteó hace un rato, yo resuelvo mediante lo que se llamaba una autorregulación, o lo resuelvo mediante una planificación sistemática del uso del tiempo en función de generar las interacciones adecuadas entre las partes para que los alumnos vayan adquiriendo en cada segmento de su paso por el plan lo que deben adquirir, que constituye el requisito para lo que necesitan, se reintegre como conocimiento y competencia y les permite ir progresando de un modo productivo, que al llegar al final no se vea como un gran déficit, un gran agujero, sino que se vea como el todo integrado que prevé el plan de estudios. Por eso decía, o la carrera lo va a compensar solo, o se hace un esfuerzo sistemático para que esas compensaciones ocurran de un modo pensado, planificado y ordenado. Y yo decía más, ¿qué es lo que uno hace siempre cuando los recursos son escasos, empezando por el tiempo? El tiempo es siempre un recurso escaso en educación, y las exigencias han aumentado, por lo que hemos visto cambios en los alumnos, mayor cantidad de alumnos, y la aceptación de todos nosotros de que la universidad tiene un rol menos selectivo y más inclusivo que lo que pensábamos antes. Porque si nos caía la mitad de los alumnos nos preocupaba menos, porque asumíamos que la formación universitaria era un cono en el cual la base era ancha y la salida era estrecha. Es parte de las formaciones. ¿Se entiende a lo que estoy apuntando? Por eso digo, los dos modelos han existido y existen en la discusión pedagógica de manera muy, muy intensa. ¿Querías hacer una pregunta? ¿Cómo? Si nosotros no estamos ya dentro de uno, digo, al tener una planificación, existe una planificación de la facultad, por lo menos, ¿no? De una carrera, de una cantidad de materias, que cada materia tiene una evaluación y que por año tiene una cantidad de materias que responden a diferentes objetivos. Digo, eso no haría que no nos haría a nosotros estar en ese lugar de planificación, o sea, planificado, digo, en ese espacio, o no necesariamente por estar. No, si no se realiza cotidianamente. El plan es lo que ustedes tienen entre un plan y su realización. El proyecto es proyecto, la realización del proyecto es otra cosa. La enseñanza es la realización del proyecto, no es el proyecto. El tema es ver cuáles son las cercanías y distancias entre el proyecto y la realización. Y un poco lo que se puso sobre la mesa, o yo estoy poniendo sobre la mesa, lo reconozco, es esto, las distancias entre proyecto y realización. El proyecto, por supuesto, que es ordenado, sistemático, planificado, tiene un resultado previsto y ha ordenado una secuencia para el logro del resultado. El tema es, primero, el proyecto siempre es cuestionable, pues es una hipótesis. Si la realización corresponde o no corresponde con el proyecto. Lo que pasa es que en esta facultad no se construye ese proyecto. Se construye afuera, acá no construimos nada. Estamos todo el tiempo. Sí, acá ustedes construyen. El conocimiento, la formación acá. Enseñanza necesaria. Piensen en los términos que estamos sentados acá esta tarde. Estamos hablando de eso.
algo se construye. A mí me surge la duda en cuanto a esto que planteás, ¿no? En un modelo planificado de enseñanza, donde uno tiene como que ir cumpliendo ciertas instancias para dejarle el producto al siguiente dispositivo de enseñanza que viene después de nosotros. ¿Qué posibilidad queda de una construcción colectiva del conocimiento en ese esquema, ¿no? Porque digo, tiene que haber alguien que esté definiendo qué es lo que se tiene que saber minuto a minuto. Y el trabajo de taller justamente lo que provoca es que lo que surgen son preguntas nuevas y no soluciones a problemas ya preexistentes. Yo acuerdo con ustedes que aquí es particularmente tenso el asunto, porque ustedes tienen algunas unidades de pasillo abierto, las troncales, y otras que no lo son, pero que tienen que interactuar con las troncales. No es un diseño fácil el que tienen ustedes para concretar. Requiere mucha gestión y mucha charla, si se quiere, porque uno tiene que ver cómo articula una unidad que verticalmente se integra, con el cual yo sí puedo desplazar de año a otro, porque el pasillo es abierto, con un problema. Un alumno puede salir de ese pasillo y entrar en otro. Lo cual, sí, por un lado es hermoso, pero por otro lado exige que algún requisito esté cumplido, porque si no, como el puente funciona bien. Digo, ustedes no tienen entre manos permítame usar el término dispositivo, no tengo otro ahora, porque del plan de estudio hablamos como dispositivo. Usted no tiene un dispositivo sencillo entre manos, tiene un dispositivo muy complejo entre manos, muy interesante, muy singular, pero muy complejo, que requiere como mucha actualización, mucho trabajo sobre él, porque lo que son virtudes también pueden ser, o sea, lo que es virtuoso verticalmente puede ser una dificultad cuando alguien decide dar un salto horizontal o diagonal, digamos así. Hasta segundo año vine acá, en tercero paso acá, pero acá yo no tengo la columna anterior. Pero también nos puede pasar lo contrario, que alguien que esté en un primer año de golpe sale con un planteo que tal vez lo está tomando como con cierta precocidad, entonces también hay que celebrar eso, digo, no, después en 3 años lo ves. Sí, tenemos que celebrar todo, pero al final tienen que aprender legislación laboral y tener las competencias que informan los alcances del título, porque ustedes certifican ante la sociedad que esa persona es capaz, porque en Argentina los títulos, amén de ser la certificación del buen trabajo que hemos hecho acá, son habilitantes desde el punto de vista profesional, son suficientes. Con lo que le damos acá, no solo le informamos a la sociedad, el alumno está legalmente habilitado para ejercer su trabajo, con lo cual somos responsables por algo más que por la creatividad. Perdón, igual, por lo menos en arquitectura, es una ilusión también, porque digo, si bien vos salís con todas las incumbencias, no creo que nadie sea totalmente apto para cubrir con todas. Y todos tienen los perfiles. Yo no quiero escuchar eso. Digo, todos tienen un perfil. Digo, yo no terminé sabiendo nada de historia, pero no me interesa dedicarme a eso, no sé, digo. Pero tampoco sabés mucho de construcción, ni de urbanismo. Ni de instalaciones eléctricas. ¿Sabés lo suficiente para saber después cuando te especialices? Piensen que vengo de afuera y pudiera contar esto afuera. Esto que se diga, si se dice acá está todo bien. Por eso lo dije sin el micrófono. Si yo también estoy. Yo lo tengo conmigo. En realidad lo que ocurre cuando uno empieza a trabajar, de verdad, cuando uno empieza a trabajar en la profesión, de verdad, hay muchas cosas. Digo que cuando uno empieza a trabajar en la profesión, me refiero a la de arquitectura, uno ahí empieza a aprender o reaprender un montón de cosas que aprendió en la facultad teóricamente y las tiene que hacer, o sea, poner un enchufe, poner un caño o ver cómo lo ponen o controlar que alguien lo ponga, y uno ahí es donde, si bien el título ya nos habilitó para hacerlo, muchas veces no sabemos hacerlo y lo tenemos que aprender ahí, a pesar de que firmamos y somos responsables de todo eso. Pero realmente acá no lo practicamos. Pero tenés los insumos para aprenderlo, ¿no? Sí, por supuesto. Tenés el material teórico y tenés la formación como para poder aprenderlo rápidamente y entenderlo. Pero en realidad que prácticamente muchos, salvo que hayamos tenido la suerte de trabajar mientras estudiamos en la profesión, entonces podríamos salir las dos cosas juntas. Pero si no, no. La pregunta es si es una virtud. Yo creo que, bueno...
en los tiempos que van es difícil, porque es difícil también conseguir trabajo de esto. Uno se atendería con un médico que le diga, mira, yo te prometo que voy a aprender y te hago la cirugía. Capaz que sos el primero y no va a salir bien la apendicitis esta, pero a la cuarta, posta que hasta los puntos salen todos paralelos. Pero los médicos tienen residencia y nosotros Claro, no. los médicos y deberíamos tener residencia, o por ahí tendremos que tener o alguna materias práctica. que sean prácticas. Una Ir a obra. práctica real. Y no vas a obra, no vas a ver la obra de otro. Yo también, pero no. Bueno. Acá alguien comenta adelante con pertinencia, no estamos discutiendo problemas de currículum en lugar de enseñanza, sí. Lo que pasa es que están muy juntos, porque el tema es cómo venía la cuestión del tiempo, qué hacemos con los estudiantes, y cuando llega el tema de la planificación llega a mirar la estructura de conjunto, cómo funciona. Porque por ahí una única respuesta es que con los problemas del tiempo, para retomar aunque sea un eje, lo que cada uno puede hacer es muy limitado. Y el problema es cuando uno piensa el tiempo, por eso lo incorporaba alguien, en el sentido general. Si yo pienso en mis 96 horas, o 120, o las que tenga cada uno, es un tiempo muy limitado. Ahora la carrera tiene 4.000 horas. Y uno tendría que ver si se puede empezar a pensar el tiempo en un trayecto más largo, en una cuestión más extendida, pero esto necesariamente implica más interacción, más gestión, más planificación. Si no, cada uno termina pensando el tiempo como la parcela de tiempo en la cual tiene algún alcance y puede hacer algo. Y por lo que puede hacer es más limitado de lo que uno cree. Ahora, si uno piensa el tiempo desparcelándolo, lo cual es muy bueno, eso requiere muchísimo más trabajo, muchísima más interacción, más gestión, y ahí sí un poco más de planificación. Por lo menos planificar el uso del tiempo y el desarrollo de la competencia o la información de cada uno, bueno, en fin. Pero es cierto, pasa un tema curricular de enseñanza, pero porque es muy difícil separar las dos cuestiones. Yo tengo una pregunta para hacerlas, se las hago nomás y si alguien la contesta y si no, que es un tema de la evaluación. Yo decía, traía una pregunta. Es, ¿cómo hacen ustedes para evaluar si siempre evalúan proyectos en los cuales hay un aspecto técnico que parece más evaluable, de funcionalidad, o sea, de que la cosa funcione, y un aspecto que no es técnico, que es subjetivo, estético, personal, y que todo eso está metido junto, digamos, en el diseño, en la maqueta, en lo que hagan? ¿Cómo hacen para...? Yo creo que la coherencia ¿Cómo? es clave. Qué palabra peligrosa. Coherente en lo que dice. Perdón, no, igual es un impulso, tal vez no es lo único, pero en todo lo que no es mesurable, todo lo que puede ser totalmente subjetivo, me parece que la coherencia de la persona que te lo está ordenando y te lo está exponiendo y lo ves madurar en todo un ciclo de taller que va durante meses, vos ves como eso fue un arco que empieza en un punto y termina como llegando a algo, y esa madurez es eso, me parece, lo que yo creo que es más posible de evaluar, la coherencia interna que pueda tener un proyecto o en mi caso una investigación. Preguntando. ¿Alguien más podría...? Para atrás, Sí, vos dijiste coherencia, me gustó mucho, y yo diría fundamentación. Para mí en la evaluación en general, digamos, me parece que si el alumno puede explicar por qué y justificarlo a partir de un referente teórico sobre algún pensador en el campo del diseño, algún historiador, etcétera, si el alumno puede justificar su decisión, es allí por ahí donde yo pienso si estuvo bien o mal, porque si no lo que está bien y lo que está mal en el campo del diseño siempre está la cuestión subjetiva de algunos aspectos. Hay muchísimas categorías con las cuales nosotros trabajamos que no son específicamente la resolución, la materialidad en el proyecto, ¿no? Tenemos el concepto, la materialidad y el campo significativo. Bueno, la materialidad es más fácil, podríamos decir,
Pero si vamos al primero y al o al tercer aspecto, ahí las categorías son muy complejas. Entonces, me parece que si nosotros, dentro de los objetivos, podemos pensar que si el alumno puede justificar sus decisiones, más allá de que acuerde o no con mi forma de pensar el diseño, para mí es suficiente, porque yo lo estoy tratando de enseñar en su formación, dijeron hace un ratito, teórica, conceptual, justificar sus ideas, llevarlas adelante y poder, frente hoy al docente, al cliente, a la empresa o a quien fuera, decir por qué es lo mejor. Entonces, si el alumno puede decir por qué y fundamentarlo, me parece que ese es un camino posible, ¿no? Un camino que le va a dar la fortaleza que necesita para justificar sus decisiones en el diseño, ¿no? La fundamentación. Yo no puedo decir cuál, eso lo tiene que decidir el profesional más adelante, pero sí que piense cuáles son y por qué, ¿no? Perdón. Nosotros... disculpa, ¿querés? ¿Cómo? Sí, sí. No, bueno, iba a decir algo parecido, que tiene que ver con como poder relacionar todo ese proceso, ese concepto inicial del cual nace el alumno en un proyecto, en un desarrollo, y cómo todas las decisiones que va tomando y toda la metodología que desarrolla a lo largo de todo ese proceso fundamenta cada una de sus decisiones, por qué elige tal materialidad, por qué elige tal forma, por qué elige tales operaciones formales para desarrollar su proyecto. Todo eso hace que entonces deje de estar esta cuestión tan subjetiva de me gusta, no me gusta, porque acá no se trata de me gusta, es funciona, no funciona, responde a las necesidades, al programa de necesidades que tenemos. Todo eso hace que sea más evaluable y en todo caso, bueno, responde a las consignas del trabajo. Sí, porque por ahí frente a un proceso de diseño, un planteo de un trabajo práctico, se necesita llegar a tal o cual objetivo. Bueno, ¿cumple o no? Y no importa la materialidad, porque tal vez la materialidad puede no haber llegado a su objetivo ideal por distintas razones, pero si todo el proceso fue bueno, entonces eso es lo que se evalúa. Nada más. No, quería agregar también a lo que decían las compañeras, como que sí, no se evalúa una respuesta correcta o incorrecta, sino el criterio del alumno. Y lo que en nuestra cátedra, yo estudio enseño diseño industrial, lo que tratamos de hacer, en vez de buscar una única nota que englobe ese trabajo, es esa evaluación separarla en distintas pequeñas evaluaciones de distintos ejes, la comunicación, el planteo conceptual, la materialización de ese proyecto, porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas más pequeñas y llevarlas a la realidad y poder tener un plano de interacción con el producto o con el resultado de ese proyecto, y eso nos ayuda a poder ser más objetivos dentro de cada categoría y no decir, bueno, este trabajo es un 8, sino poder decir, bueno, tiene una muy buena comunicación, la idea por ahí no es tan acertada, pero fue bien trabajada, y nos permite también hacer un seguimiento de ese alumno a través de todo el año y decir, bueno, siempre su comunicación fue buena, pero al principio su materialización no era buena y lo pudo ir mejorando. Permite tener distintos matices para poder evaluar un alumno y no queda en esa cosa de, bueno, lo justificó bien, te veo con cara de 8, te veo con cara de 6, y poder la evolución, de explicarle al alumno, porque también creo que además de la evaluación, nosotros tenemos una instancia de evolución donde le explicamos por qué es la nota que tiene, nos ayuda a nosotros a ser más concisos y decir, tu trabajo está bien en estos aspectos, está mal en estos, o está mal, no son acertados. Tratamos también de irnos de lo bien o lo mal, sino de buscar un acertado correcto, y ellos pueden entenderlo mejor porque también obligamos a que se autoevalúen con los mismos criterios. Cómo te ves en el aspecto comunicativo, cómo te ves en el aspecto conceptual, cómo te ves en el desarrollo y cosas propias del proyecto, si es un juego, su jugabilidad, si es algo que tiene que resistir su resistencia o eficacia. Me parece que cuando uno evalúa
es muy difícil tratar de englobar todo, y sí por ahí ayuda a tener pequeñas evaluaciones para después hacer una gran evaluación, justificado de eso que uno viene de antes, ¿no? Y no a la mirada. Nosotros hacemos algo parecido, ¿no? Hacemos como categorías. Lo que inevitablemente siempre te pasa con alguno es que este está muy flojo en este punto, decís, no, mirá, esto la verdad que es un desastre, pero es extraordinario en otro punto. Y decís, bueno, entonces, ¿qué le pones? ¿No? Digo, no puede ser un 10, porque eso está flojo, pero esto es extraordinario. Digo, también hay conflictos, a mí me surgen conflictos. Siempre, pero te ayuda a poder... te ayuda a poder detectar fácilmente dónde es que está flojo. Porque si ¿dónde está flojo? No, la comunicación, la lámina que entregó, no hay nada. Hay una imagen chiquita. O es una muy buena lámina, y gracias a esa muy buena lámina vos podés detectar falencias en el proyecto, porque lo comunicó bien. Tratás de encontrar los aciertos o las fortalezas del alumno y que él también las pueda identificar. Porque poder decirle a alguien, che, estuvo muy bueno, pero te faltó un poquito, y el alumno ¿dónde está ese poquito? Y ya lo vas a encontrar. Me sucedió mucho en esas devoluciones que tuve siendo alumno, y te faltó un poquito, y nunca se podía especificar dónde estaba ese poquito. Entonces, por eso es que se aplica, o por lo menos en esta cátedra se aplica esta metodología para poder ser más justos en las correcciones. Igualmente después, cuando uno compara un poco los dos métodos, termina como viendo la nota final y uno dice, así es un trabajo de un 7, es un trabajo, pero se siente uno más seguro a la hora de evaluar y no estar pensando, le estoy dudando, lo estoy dejando escapar, le voy a dar una mala nota y él se va a sentir inseguro y después no va a querer cursar más. Uno le puede dar una devolución y un lugar donde él pueda seguir trabajando cuando le das la devolución. Si no, no sabes dónde se y mi trabajo fue un 8, pero no sabes dónde estuvo el acierto. Nada. Yo pensaba en lo que decía, explicaba, en realidad a veces uno... En realidad siempre es difícil generalizar acá porque uno siempre hace como un recorte, sobre todo porque hay distintas disciplinas y docentes de distintas asignaturas. No es lo mismo una asignatura proyectual que una asignatura quizá de fundamentos más técnicos o específicos, cómo se la estructura, por ejemplo, y pensaba, en realidad a veces quizás uno desarrolla rúbricas o sistemas de evaluación, no sé si tanto para ser más objetivo o para poder justificarse más frente a la cantidad de alumnos fui lo más objetivo posible porque tengo un método que apliqué para evaluarte, donde en definitiva siempre la calificación posterior, si es un punto o son 2 puntos por cada elemento a evaluar, y cómo justificas ese punto o esos 2 puntos también, siempre termina siendo como cuestionable. Y yo lo que pensaba también en relación a la evaluación del proyecto, no sé si a otros les pasa, pero a mí lo que me pasa todos los años es lo siguiente, que de alguna manera el camino que recorre el alumno siempre es acompañado de un docente, y más allá de que uno dice en realidad el estudiante es responsable del proyecto que realiza, hay un docente que está tutelando, que guía o que acompaña ese proceso. Entonces cuando hay una evaluación al final del recorrido o hay una posterior calificación, siempre cuesta distanciarse del proyecto que uno fue siguiendo, porque en definitiva cuánto hay de uno ahí, más allá de que uno políticamente correcto siempre dice no, en realidad es el proyecto del estudiante, pero en verdad el que está en el desarrollo de la clase es el docente, y si el docente está a cargo de un desarrollo, después como uno le dice al alumno no aprobaste porque tu proyecto no resuelve ciertos aspectos, el alumno tiene lógicamente derecho a réplica y decir, pero escúchame, hace un semestre que estamos haciendo el proyecto. Entonces eso lo vuelve más complejo aún el asunto. Lo digo porque a mí siempre me llama la atención que en términos generales en el área de proyecto hay pocos desaprobados. Y yo no sé si o son todos muy buenos o en el medio sobreviven varios, no sé. Sí, ¿qué tal? Bueno, me parece que había un concepto que quería plantear, que era para la evaluación. Nosotros algo que tomamos en cuenta es que un proyecto sea pertinente para lo que sea. Si es industrial, yo doy PA y ahora A4,
Y bueno, nos parece que un proyecto tiene que ser pertinente respondiendo al sitio, al contexto social, económico. Entonces una forma de evaluar es por ese lado. No solo la estética, obviamente que funcione, que sea que sirva al programa que se pide, pero que sea pertinente en cuanto a responde al clima, al sitio, y es algo que uno se imagina que puede funcionar ahí y soluciona problemas de nuestro contexto, ¿no? Bueno, eso. Que me parece que justamente como nuestras materias suelen ser en general, no dependen de una ciencia básica, me parece que a la hora de evaluar es necesario buscar cierta objetividad, que siempre por supuesto es relativa, pero me parece que explicitar qué es lo que se evalúa ante el estudiante, cómo se lo va a evaluar, y además que no dependa todo del seguimiento del docente a cargo de ese estudiante, sino hacer acuerdos intersubjetivos entre el equipo. Si bien el tiempo es un recurso escaso, me parece indispensable para tener algún grado de consenso y de eso. La subjetividad individual creo que se atenúa un poco con el juego intersubjetivo. Muchas subjetividades dan un producto que finalmente creo que es superador. Eso y el sistema de rúbricas o lo que fuere, pero para que exista cierto consenso de una cátedra o de un proyecto pedagógico de cara a los estudiantes y de cara al equipo docente, que sea producto de un acuerdo. Eso. Mi sensación es que, salvo las materias técnicas, hay un alto, para mi mirada, grado de subjetividad que no podemos evitar por más metodología y manera de evaluar. Para mí la evaluación es un problema en algunas materias de esta carrera, que es inevitable, no sé si está bien o mal, pero eso. ¿Puedo decir una última? Yo voy a tirar una bomba para el final. ¿Puedo? No, que digo, además yo coincido, además de lo compleja que es la evaluación, creo que nosotros además tenemos un problema de la calificación en la evaluación. Tenemos tenemos un conjunto de carreras, una facultad que evalúa muy bajo todos sus proyectos. Tenemos egresados que no llegan a promedios que superen el 7 casi. La media en diseño industrial es 6,80, para decirles algo. Con esos promedios no acceden a becas, los estudiantes no llegan al sistema de investigación, no tienen oportunidades. En otras facultades, que yo creo que tienen sistemas de calificación o de evaluación tal vez más objetivos o con sistemas, no sé si más objetivos, pero con apoyo de ciencias básicas tal vez, o ponen la tablita más arriba. Pero me parece que eso hay que reflexionarlo, porque no nos estamos aportando a nuestros propios estudiantes y a nuestro propio colectivo, ¿no? Bueno, acordate que son competencias. No, pero como abre a un tema muy largo, ahora no es para tomarla. No lo es nunca. La evaluación nunca es objetiva. Gente, muchas gracias. Me parece que cumplimos el objetivo de conversar, que era lo que queríamos hacer. Así que gracias.